XIX, tenía lugar paralelamente otra transferencia. El poeta se convertía en un artista de la palabra, alejándose con ello de su condición de mediador. Mientras el artista se convertía en poietes, el poeta adquiría la condición de técnico. Por esa vía, el hacer poético alcanzó una dimensión constructiva. Se ejercitó en aquello que el campo semántico del término arte indica, el buen ajuste, artus, la buena articulación de las partes. Para el constructivista, y por supuesto utilizo el término fuera de cualquier referencia a escuelas tanto artísticas como filosóficas que llevan este nombre, para el constructivista, la realidad, como dije antes, no está dada, sino que se construye. Su tarea consiste en acotar fragmentos de una realidad caótica. Como el augur que trazaba con su bastón un marco o templum en el cielo para acotar el lugar de la representación, el lugar en el que lo que iba a acontecer iba a ser signo y designaría el suceso, así entiende el constructivista que su tarea consiste en designar. Pues quiero ver aquí el poeta artista y el artista poeta como aquel augur, fragmentando una totalidad también infinita como lo era en la teoría de la revelación, pero de otro modo. In-finito, aquí, es todo aquello que no está cercado, deslindado, delimitado. Y no es que designando se muestre, no, designando se hace. El poeta, como el científico, y el augur lo era avant la lettre, es un hacedor de mundo. Claro que las designaciones tienen una extraña tendencia a incorporarse, vienen a tomar cuerpo y su cuerpo es un potente anestésico. Al utilizarlos, nos olvidamos del hacer inicial y creemos que designan cosas de por sí eternas. El misterio, por supuesto, atrae siempre. Voy a referirme a un caso que Oliver Sacks, un antropólogo en Marte, refiere. El caso de Virgil, un hombre que, ciego desde muy niño y durante más de 40 años, recupera la visión después de una operación quirúrgica. La visión. ¿Qué visión? O mejor dicho, la visión de qué. El qué es importante. De hecho, el qué, cuando hablamos de algo, lo es todo, o así parece. Porque el qué parece que sean totalidades, y una totalidad se hace sumando partes. Sumando, no exactamente, articulando. A Virgil, el gato le desconcertaba. Captaba partes de él. Veía una oreja, la cola, el hocico, una pata, pero no podía verlos juntos, ver el gato como totalidad. En su diario, su compañera anota: Virgil ha conseguido finalmente ensamblar las partes de un árbol. Ahora sabe que el tronco y las hojas se aunan para formar una unidad completa. Sabe. ¿Qué significa sabe? Deduce, porque deducir es una operación mental que no necesita la imagen siempre es antes, ¿eh? Y deducir no es ver, a no ser que ver sea pensar, claro. Pero, desde luego, eso nos llevaría por otro derrotero. Y lo que nos interesa aquí son las partes del gato. Y el gato, claro. Todos somos augures, todos acotamos la realidad y todos articulamos.
¿Somos todos artistas, por tanto? Bueno, de alguna manera sí. Pero artistas tal como lo entendemos ahora, con el plus que le añade a la palabra la idea de innovación. ¿Todos somos creadores, innovadores? Bueno, eso depende de los engarces. Köstler utilizaba una imagen muy sugerente cuando hablaba de la intuición. La intuición, decía, es como una cadena montañosa. No recuerdo exactamente si decía una cadena montañosa o si hablaba de icebergs, pero para el caso es igual. Una cadena montañosa, de la que solo vemos las cumbres, ¿no? Las cumbres sobresaliendo sobre un mar de nubes. Nosotros por encima del mar de nubes y vemos las cumbres, pero no vemos lo que hay debajo. Pero si pudiésemos ver lo que hay debajo de las nubes, veríamos perfectamente cómo se enlaza una cumbre con otra. Así, el hilo conductor o la cadena de asociaciones que enlaza lo que llamamos intuiciones. Así de simple. Pues bien, déjenme proponerles que compliquemos un poco esta imagen de manera que en vez de una cadena montañosa tuviésemos muchas cadenas montañosas formando hileras de diversa configuración, naturaleza y direcciones. Entre ellas, bajo el mar de nubes, hay pasos, imbricaciones, unas cruzan a otras, otras devienen otras, etc. Nosotros, por encima del mar de nubes, seguimos viendo las cumbres independientes unas de otras y a veces nos admiramos y otras nos irritamos porque no entendemos bien por qué tiene esta un tono sonrosado y aquella otra, a su lado, es de un azul brumoso. No sabemos nada del rizoma que hay debajo de las nubes, ni de la extrema maleabilidad de esas montañas, que más que montañas son venas y arterias, sendas del universo. Pues bien, la creación tiene que ver con este rizoma, porque hay que hablar de rizoma aquí, no de raíces. Por eso es un mapa simbólico complejo. La creación tiene que ver con este rizoma, por tanto, y con los engarces que se efectúan entre las distintas cordilleras allá abajo. Ensamblajes entre conjuntos dispares, fusiones de alguna manera inadecuados. Habría que hablar de metáfora. Y nos llevaría muy lejos introducirnos en ese tema de las metáforas o diáforas, como algunos los han llamado, aunque es una idea fundamental para la creación, pero haría falta un curso entero para hablar de ella. Todo poema, toda obra de arte se construye metafóricamente. Aparte del asunto de la inspiración, sobre la que volveré ahora, le debe su pregnancia y su capacidad de renovar significativamente nuestros mundos a ese trabajo subliminar de confluencias, que no es otro que el trabajo de la metáfora. Cierto es que a menudo, entre aquellas cumbres que despuntan entre las nubes, aparecen algunas manchas oscuras. Parecen cumbres, pero no lo son. Son sombras o tegumentos enfermizos que se pliegan ofreciendo el aspecto de una montaña. Y es que no todas las confluencias resultan adecuadas. Que se trate de creación o de disfunciones mentales depende de la calidad del engarce. Y esto, a su vez, depende de la elección de los campos que entran en fusión, de la virtud metafórica del elemento que se desplace de un campo a otro y desplace a otro, de su corrección analógica y, sobre todo, de la buena medida de la distancia entre los cuerpos que entran en fusión. Como veis, bastante complicado y es un libro que seguramente nunca acabaré porque no lo he empezado. Conocer el mecanismo de esa labor no es necesario, ni para el receptor ni para el autor de una obra.
Tanto el reconocimiento de una buena metáfora por parte del receptor como la capacidad de efectuarla por parte del autor o artista tienen lugar igualmente bajo el mar de nubes, aunque ellos actúen por encima. Es muy probable que su conocimiento ayude a quien actúa, pero no mientras actúa, nunca. Porque este tipo de saberes que tienen que ver con los modos de acción interfieren con el gesto siempre. Bajo el mar de nubes somos más o menos, según se vea, que lo que somos por encima. Por encima, el mí actúa y quiere tener las riendas de sus actos. Por debajo, sin mí, algo se hace. Y eso es lo que permite a alguien decir, yo no es quien firma. Este tema del yo a mí me parece de la máxima importancia hoy en día en el campo del arte. Y no voy a poder decir todo lo que quisiera decir, o a lo mejor solamente podría decir en pocas frases, no lo sé. El caso es que antiguamente el hacer, todo hacer, apuntaba a algo exterior al hacer mismo. Aquí tendríamos que hablar de esa historia nuestra del arte en estos últimos siglos, ¿no? Hasta cuando revirtió el acto mismo del hacer en el hacer mismo, cuando el arte se miró a sí mismo. Cuando esto ocurre, el arte, el acto de hacer, pierde el soplo, implosiona. Hacer arte, además de una solemne redundancia, es la expresión de una voluntad que acaba en sí misma. Hacer por hacer, además de inútil, no produce más que insatisfacción. Por eso los artistas del 19, ¿no? La obra de Emilio Sola, la obra precisamente se llamaba, ¿no? Es tan representativa de esto, ¿no? De esta nada que le invade al artista, precisamente porque hacer con el objeto del hacer redunda en vacío, ¿no? Ahora bien, la insatisfacción, por supuesto, es una estrategia del imperio. La sociedad de mercado necesita individuos profunda y perpetuamente insatisfechos, como bien sabemos. Un individuo satisfecho no necesita consumir compulsivamente. Por eso, para mantener el nivel de insatisfacción, se necesitan productos degradados o desvirtuados. No tienen virtud, no tienen fuerza. Al mercado, el dios de esta época, no le interesan los productos íntegros. Cuando algo así aparece, tiene que degradarlos. Se los apropia y los desvirtúa. Por eso el kitsch es el alma del imperio, es el arma del imperio, y el alma también, la del paraíso global. Por eso, a aquella sociedad que construía los cimientos del mercado a finales del XIX y a lo largo del XX, le interesó ese doble desplazamiento del interés en el arte, de lo que la obra representaba, o sea, el paisaje que se muestra a través del cristal de la ventana, según la metáfora conocida de Ortega, a la obra misma, el cristal mismo de la ventana, y de este a quien, situado detrás del cristal, deja de interesarse por el cristal y lo utiliza de espejo. El autor como valor mercante, la autoría como valor. Papá, mira lo que he hecho. Y papá le hace una foto delante de su obra. La obra, claro, detrás. La tarea de designar, del augur, sustituida por la de signar, firmar. Pero, ¿y el deseo de producir?, me preguntará aquel que se piensa artista. Sí, conozco bien esa necesidad de hacer algo, esa adicción al placer de la ejecución que solo se calma cuando aparece la idea y el proyecto se pone en marcha. Y en el proyecto, lo que se lanza hacia adelante, sin duda es uno mismo, todo entero.
A la espera del cauce, el organismo atiende y cuando se abre, ahí va desplegado. El cauce lo guía y esto es gozoso. ¿Cómo no? ¿Pero qué es el cauce? Yo diría que un aliento y un ritmo. Una idea decís. En la idea está el fin. La idea es ese aliento, esa inspiración que lleva a un fin distinto del hacer y que el hacer propicia. Y 3, para que nos entendamos aquí, será preciso retrotraernos del producto mercante al objeto, del objeto a la cosa, de la cosa al sonido, del sonido al ritmo y a la resonancia. ¿Qué dice el poema que no dice diciendo? ¿Qué transmisión es esta? Déjenme leer un fragmento del poeta Adonis. Dice: de la boca de la naturaleza salen las cosas, de la boca del hombre las palabras. Entre esas palabras y esas cosas, ¿cómo es posible el encuentro? Algunos sueñan con ello y escriben esa ilusión como si fuese una certeza. Otros desestiman la naturaleza para habitar tan solo dentro de la lengua o desestiman la lengua para confinarse en las cosas. Otros aún viven, piensan y escriben en el espacio que por siempre separa la palabra de la cosa. Me agrada contarme en poesía entre estos. Esto es mío. Bueno. Es una alarma, pero no sé de qué. ¿Será que la alarma dice la alarma? Bueno, pues es difícil mantenerse, como decía el poeta, en el espacio entre las palabras y las cosas. Tendemos a congelar las palabras creyendo que de esa manera poseeremos la cosa. La palabra hace de la cosa objeto y el objeto es manejable, mientras que la cosa no. ¿Cómo se llama esto?, preguntaba un niño pequeño. ¿Cómo se llama esto? Y algún tiempo después el niño fue a la escuela y preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Lo que las cosas son. Esa es la meta del hombre teórico. De tener para tener. De tener en el término, en el fin y en la palabra, en el término, lo que pertenece al curso, al estar siendo de las cosas. De tener el proceso, interrumpir las trayectorias, interrumpir en vez de intervenir. Al hombre teórico que somos le aterra pensar en términos de procesos en vez de en cosas tangibles. Siempre que pienso en ello recuerdo la náusea de Sartre. Recuerdo aquella raíz a las 6 de la tarde, cuando Sartre estaba en el parque contemplando esa raíz de castaño y de repente se dio cuenta de que aquella raíz existía, que más allá de sus características empíricas existía. Y esa existencia hacía que cobrase una dimensión espantosa. Sartre habla de éxtasis horrible, de fascinación, de goce atroz e incluso de aniquilación personal ante el desbordamiento de las cosas al aniquilarse los límites en los que está normalmente contenida. Yo hubiera deseado, dice, que las cosas existieran con menos fuerza, de una manera más seca, más abstracta, con más moderación. Pero no había vuelta atrás. Eran las 6 de la tarde, un tiempo concreto, en un lugar concreto, en el parque.
una raíz concreta de castaño, una raíz que de repente no es algo conocido, sino algo que desborda los límites de la raíz, algo que existe. Y entonces adviene el vértigo. Aquella raíz estaba siendo raíz. Su presencia no era conceptual, estaba siendo raíz con mucho más plenitud en su singularidad que pudiese serlo en el concepto raíz, porque en la singularidad de su ser siendo cualquier cosa es infinita. Esa infinitud, la mente no puede abarcarla. Pero puede ocurrir que la conciencia de un hombre teórico se asome a ella y entonces adviene el vértigo y la náusea. La náusea como respuesta somática al vértigo de la razón en sus confines. Náusea ante el desbordamiento de lo viviente, cuando pierden las cosas los límites que sus nombres les otorgan. Vértigo ante ese existir que en todas las cosas siempre es idéntico y que por ello racionalmente remite a la nada, porque el todo y la nada son lo mismo. A la nada de ser, al no ser algo. Vértigo, por tanto, ante esa nada que cuando las cosas se desbordan invade también a quien las contempla. El mismo desbordamiento entonces y el mismo malestar ante uno mismo como existente. Y también el vértigo, la existencia, mi existencia, yo desbordándome de mí, el mí invadido, ocupado por eso que late en todo, que me deja sin control, sin límites propios, yo ante mi nada perdiéndome. La náusea sartriana es un movimiento de rechazo de la propia pérdida, un acto de supervivencia de la individualidad. El horror ante la plenitud desbordante de la vida es un intento desesperado de afianzamiento por parte del yo que se siente a punto de perder pie. Permítanme ver en esa náusea sartriana el terror del hombre teórico cuando se asoma al abismo de lo singular, aquella particularidad de las cosas en la que el poeta adivina una amplitud inabarcable, imposible de nombrar, esa vibración que por resonancia remite a la pulsión del universo. Bien, pues a ese tipo de infinitud, que no es ni el infinito metafísico de una realidad verdadera, ni la no finitud de la ausencia de designación, es a lo que entiendo que apunta el poema. Captar las cosas, pues, en su singularidad más universal. Sin duda es más universal esta que el concepto. El poema ha de transmitir precisamente eso. Y, ¿cómo voy? Sí, bueno, tranquila. No, porque no sé si saltarme alguna cosita. Llevas 3/4 de hora largos. Bueno, entonces, me lo voy a saltar. Quería hablaros de la resonancia, la sugerencia de la palabra poética, tal como lo entendieron los filósofos indios, porque apunta también a esa noción de resonancia de una persona a otra, de un sentimiento a otro, que es una resonancia precisamente musical. Pero voy a pasar. Me gustaría ser capaz, ¿no?, de mantenerme, de que nos mantuviésemos en esa inocencia del inicio, preguntándonos, como aquel niño, ¿cómo se llama esto? Viendo el esto antes que el concepto venga a enturbiarlo, antes que lo vele. El que fuese capaz de esto también sería capaz quizás de no recurrir a palabras grandilocuentes cuando escribe. En vez de escribir la muerte, haría intervenir a una persona muerta, infinitamente ausente. En vez de escribir el amor, escribiría
¿qué escribiría? Tal vez sea cuestión de elegir otro contexto, otro universo sensorial. Reemplazar los mapas visuales, cosas, lugares, etcétera, por mapas auditivos. Por ejemplo, recordemos que en Grecia la noción musical del hacer poético, el poeta inspirado. Algunas nociones merecen recuperarse. La inspiración sería una de ellas. La inspiración es una recepción. El poeta recibe algo y lo transmite, recibe oyendo. O sea que previo al oír, hay una escucha. ¿Qué tipo de escucha? Tal vez un respirar. El ideograma chino que se utiliza para significar al sabio es una oreja desmesuradamente grande. El entusiasmado, el poeta oracular, compartía con el sabio chino esa capacidad de atemperarse, de reducir su tiempo, porque se trata de un cierto aquietamiento. Por supuesto, no es este un estado permanente, es una actitud. Por eso no existe el poeta, tan solo personas que en ocasiones han sabido aquietarse lo suficiente. ¿Lo suficiente para qué? Tan solo es cuestión de escuchar. Tal vez ahora sea tiempo de recuperar la escucha. La inspiración forma parte de la respiración, nuestra respiración, nuestro ritmo, pero también el de aquellos que tenemos al lado, el ritmo de los otros, el de las cosas siendo, el de una pared. Entre todos sucedemos. Hablar de suceso en vez de hablar de realidad permite proceder a la eliminación de los términos. Hablar de vibración en vez de hablar de cosas permitiría abrir otro universo comprensivo. Un universo en el que nada se detiene, en el que todo con todos estamos en proceso, un mismo proceso compartido. Cada cual una trayectoria vibrátil que converge, se superpone, confluye, desaparece. Yo sucedo al tiempo que esta mesa, que ustedes, confluencias. Tiempo, otro tiempo. El de los relojes no, nada que solidifique las fuerzas, un tiempo que permita acontecer entre todos y a la vez dar cuenta de ello. Entrenarse en esto, en esa temporalidad del suceder. Tal vez sea cuestión de escucha, no de discurso. Si observamos un gato jugando al escondite, aquel gato de las partes no, un gato entero, un gato siendo gato,